Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera sol, luna o estrellas, antes incluso de que la tierra tomara forma, había un reino invisible, donde la luz no conocía sombras y la gloria del Creador lo llenaba todo. En ese dominio eterno, donde los ángeles servían con reverencia y alegría, el orden era perfecto y la adoración fluía como un río sin fin. Entre esas criaturas celestiales, una se destacaba: Lucifer, el portador de la luz, lleno de sabiduría y esplendor, ungido para andar entre piedras de fuego, cercano al trono del Altísimo. No era uno más entre muchos, era honrado, admirado, elevado. Su brillo deslumbraba, su voz resonaba como música celestial. Pero, en medio de la belleza que le fue dada, creció algo oscuro, un deseo que no venía de fuera, sino que brotaba desde dentro, el deseo de ser adorado, no como siervo, sino como Señor. Fue en un único día, que no puede contarse entre los días de los hombres, que el cielo conoció algo jamás imaginado: la rebelión. Lucifer, en secreto, sembró semillas de insatisfacción entre los ángeles. Susurros fueron lanzados como chispas, encendiendo corazones vulnerables al orgullo. Hablaba de libertad, de poder, de un nuevo reino donde el trono sería suyo. «Seré semejante al Altísimo», proclamó en su interior, y muchos lo siguieron encantados por su visión de gloria. Un tercio de las huestes celestiales se inclinó ante él, no por fuerza, sino por elección. Entonces la paz fue rota. La armonía dio lugar a la tensión. El cielo por primera vez se preparó para la guerra. Dios, que todo lo veía, no intervino de forma inmediata. En lugar de eso, levantó a Miguel, el arcángel fiel, cuya propia existencia era un desafío a la arrogancia de Lucifer. ¿Quién como Dios? Con autoridad, Miguel se alzó, no en nombre propio, sino como instrumento de la justicia divina. La hora del enfrentamiento había llegado. El cielo, que antes resonaba con cánticos de alabanza, ahora vibraba con la tensión de una batalla inminente. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, se alinearon en perfecta formación, sus rostros serios, sus ojos fijos en la verdad que defendían. Del otro lado, los rebeldes, inflamados por la promesa de poder, miraban con desprecio a los que permanecían leales al Creador. No había espadas de hierro ni lanzas, pues aquella guerra no se libraba con armas terrenales, sino con autoridad, fidelidad y gloria. Era un conflicto espiritual absoluto, donde lo que estaba en juego era la propia soberanía divina. Cada ser angelical sabía que ese día cambiaría todo. El cielo jamás sería igual. Cuando Miguel avanzó, la atmósfera espiritual se estremeció. No dudó. Con voz que resonaba como trueno sobre las montañas eternas, proclamó la sentencia: «No hay lugar para el orgullo en el reino de Dios. No hay trono más allá del trono del Altísimo». Y con ello, el combate comenzó. El sonido de la lucha no puede compararse con ningún ruido terrenal. Era como el desgarrar del firmamento, como el eco de juicios eternos materializándose. Lucifer luchaba con furia, su belleza ahora distorsionada por el odio, su luz transformada en tinieblas. Pero no era rival para Miguel, pues éste luchaba revestido de la autoridad del mismo Dios. Con cada embestida los rebeldes perdían fuerza, y los cielos atestiguaban con asombro y temor la caída de uno que antaño había caminado entre piedras de fuego. La batalla se extendió por un tiempo que no puede medirse, pues en aquel dominio no había relojes ni astros para marcar el paso de las horas. Cada instante estaba cargado de intensidad, como si la eternidad se inclinara para presenciar el destino de los cielos siendo decidido. Lucifer, antes radiante, estaba ahora consumido por una ira ardiente, herido en su orgullo, pero no dispuesto a ceder. Su clamor era de desafío, su fuerza nacida de la rebeldía. Sin embargo, Miguel permanecía firme, no por fuerza propia,
sino porque representaba el decreto inmutable del Creador. A su alrededor, los ángeles fieles combatían con convicción, conscientes de que allí no se defendía solo el orden, sino la propia santidad del reino de Dios. Entonces, en el clímax de la guerra, llegó el momento decisivo. Miguel, con autoridad irrefutable, alzó su voz una vez más, no para negociar, sino para declarar: «Se halló iniquidad en ti, Lucifer. Tu morada no será más entre los santos. Está decretado. Serás arrojado fuera, expulsado de la presencia del Eterno». Con esto, hubo un estremecimiento en los cielos, como si todo el firmamento respirara, esperando la ejecución de la sentencia, y entonces vino la caída. Lucifer y sus seguidores, despojados de gloria y autoridad, fueron precipitadamente arrojados fuera de los cielos. No fueron destruidos, sino desposeídos. No dejaron de existir, pero perdieron su lugar ante el trono. Y el cielo, por un instante, se hizo silencio. La rebelión había sido aplastada, la justicia triunfó. Pero la historia apenas comenzaba. Al ser lanzados fuera, no cayeron en un abismo de olvido. Fueron precipitados a la tierra, un mundo que aún sería moldeado, pero que ya se convertía en el escenario del próximo acto de la historia divina. Lucifer, ahora transformado en Satanás, el adversario, no perdió su existencia, pero perdió su nombre, su honor, su posición. El brillo que antes lo destacaba fue apagado por dentro, y su esencia se convirtió en engaño, acusación, oposición. Su furia no era solo contra Miguel, ni contra los ángeles fieles, sino contra el mismo Dios y contra todo lo que él crearía. Allí, en el vacío de la derrota, nació un odio eterno, un deseo insaciable de corromper, dividir y destruir aquello que el Creador amaba. Miguel, por su parte, no buscó gloria tras la victoria. No hubo celebración, solo reverencia. Sabía que la expulsión no era el fin, sino una preparación para algo mayor. Los cielos estaban purificados, pero la tierra, aún en formación, se convertiría en el nuevo campo de batalla, no entre ángeles, sino entre la creación de Dios y la serpiente caída. Miguel, guardián de la justicia, regresó a su posición ante el trono, listo para servir, listo para luchar de nuevo si fuera necesario, pero consciente de que el drama ahora seguiría otro curso. La fidelidad venció a la rebelión, el orden triunfó sobre el caos, pero el mal, aunque derrotado, no fue aniquilado. En el cielo quedó una marca eterna. El lugar que antes fue ocupado por Lucifer estaba vacío, un recordatorio perpetuo de que ni siquiera los más exaltados entre los ángeles están por encima de la obediencia. Ese espacio vacío no sería llenado, pues su ausencia hablaba por sí misma, testimoniando a los cielos la consecuencia del orgullo y la rebelión. Entre los ángeles fieles, la memoria de la guerra no fue borrada. Grabada en su ser estaba la certeza de que la libertad que Dios concedió venía con responsabilidad, y que la elección por el bien era una decisión consciente, no automática. La lealtad fue probada, el amor al Creador sellado en fidelidad eterna. En la tierra, la presencia de Lucifer se convirtió en una amenaza real. Sin su esplendor, pero con astucia intacta, ideaba planes para corromper la creación venidera. Sabía que no podía enfrentar a Dios directamente, pero podía alcanzar aquello que Dios crearía con amor y cuidado. Su caída no lo había quebrado, solo alimentado su sed de oposición. Y Dios, que todo lo sabía, no lo aniquiló, pues había un propósito mayor. La historia no sería solo de juicio, sino de redención. Al permitir que el adversario existiera, el Creador abría espacio para que su misericordia, su justicia y su gloria se revelaran en toda su plenitud. Así, el cielo reposó bajo la victoria de Miguel y la tierra aguardaba silenciosa el desarrollo del plan eterno. La existencia continua de Lucifer, ahora Satanás,
se convertía en un misterio para los ángeles que presenciaron la rebelión. ¿Por qué permitir que el mal persistiera? Pero Miguel sabía que la voluntad de Dios no se explicaba con prisa. La paciencia del Altísimo no era debilidad, era propósito. Dios permitía que el adversario siguiera activo, porque la historia aún no había llegado a su clímax. La creación de Dios, que pronto incluiría a la humanidad, necesitaría tener libertad real para elegir a quién servir. Y sin la presencia del mal, la elección por el bien no sería libre sino impuesta. Era necesario que el mal existiera como alternativa, no para ser aceptado, sino para ser rechazado conscientemente. En ese intervalo entre la caída y la creación de la humanidad, Lucifer, en su nueva condición, vagaba en busca de oportunidad. Su intención era simple: frustrar los planes de Dios, desviar corazones, desafiar el orden divino en cada detalle. El cielo había sido cerrado para él, pero la tierra estaba ante él, y sabía que, si podía manchar la imagen de Dios en los hombres, si podía arrastrar a otros a la misma caída, tendría su triunfo, no de dominio, sino de oposición. Miguel, consciente de ello, permanecía vigilante. La guerra abierta había terminado, pero el conflicto espiritual estaba lejos de su fin. El escenario estaba listo. La batalla ahora se convertiría en una lucha por el alma de la humanidad. El tiempo avanzó, y como estaba previsto por el plan divino, la tierra fue formada, rica en belleza y vida, reflejando la creatividad del Creador. En el centro de la creación, Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen, dándoles dominio sobre todo lo que había. Esa imagen, ese reflejo de Dios en seres hechos del polvo, despertó en el enemigo una furia aún mayor. Lucifer vio en los humanos una oportunidad, no solo de desviar, sino de herir a Dios a través de su creación más amada. Sabía que si podía llevarlos a la caída, habría repetido en la tierra lo que hizo en el cielo: la ruptura del orden, la subversión de la autoridad divina. Con sutileza y engaño se preparaba para actuar. Mientras tanto, Miguel observaba. No podía intervenir sin orden, pues cada ser creado poseía libre albedrío. Sabía que el hombre tendría que elegir, así como los ángeles eligieron. Pero también sabía que Dios no dejaría a su creación sin defensa. Estaba listo, atento a cada movimiento del adversario. El conflicto espiritual ahora transcurriría de manera invisible a los ojos humanos, pero con impacto eterno. La tierra se había convertido en campo de prueba, y la humanidad en el premio en disputa. Lo que comenzó en los cielos ahora se reflejaba en el mundo físico, y cada paso del hombre en la historia pasaría a resonar en la eternidad. Lucifer, disfrazado y astuto, encontró en el jardín la brecha que buscaba. Con palabras dulces y engañosas abordó a la mujer, no con violencia, sino con duda. «¿Así dijo Dios?». No impuso, sugirió, no ordenó, insinuó. Su poder estaba en el engaño. Su arma era la distorsión, y con ello logró lo que quería. El hombre y la mujer eligieron desobedecer, y con esa elección la caída se repitió, no en el cielo, sino en la tierra. La imagen de Dios fue manchada, la creación contaminada, y el pecado entró al mundo como consecuencia directa de aquella antigua rebelión. Lucifer, al ver esto, no celebró abiertamente, pero en su interior se sintió victorioso. Había llevado la corrupción donde había pureza, y ahora la humanidad compartía su caída. Sin embargo, ni siquiera esa victoria aparente escapaba al control de Dios. El Creador, ya previendo todas las cosas, pronunció juicio y promesa. Del descendiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque herido en el proceso. Lucifer oyó esa sentencia y por primera vez sintió la anticipación de su derrota futura. Miguel también la oyó y entendió. La guerra aún estaba en curso, pero el final ya estaba determinado.
El mal existiría por un tiempo, pero no triunfaría para siempre. El cielo, la tierra y los hombres verían, a lo largo de las eras, la justicia y la misericordia de Dios revelándose, y en el tiempo correcto, la victoria sería total y definitiva. Desde entonces, la actuación de Lucifer se extendió por la historia humana. Ya no era solo el ángel caído, se había convertido en el acusador, el engañador, el tentador. Su objetivo era claro: alejar a los hombres de Dios, hacerlos dudar, llevarlos a la ruina. Pero su acción nunca fue ilimitada. La soberanía de Dios lo restringía. Solo podía actuar dentro de los límites permitidos por el Creador, y cada intento suyo era, en verdad, una oportunidad para que la fidelidad humana fuera revelada y la gracia de Dios manifestada. Miguel, siempre atento, continuaba la misión dada por Dios: proteger a los hijos del Altísimo, combatir las fuerzas de las tinieblas y asegurar que el propósito divino avanzara sin falla. Y así, el mundo se convirtió en escenario de batallas espirituales invisibles, donde ángeles y demonios se enfrentaban, no con armas visibles, sino con influencias, tentaciones y resistencias. Lucifer, aunque vencido en los cielos, aún combatía en la tierra. Miguel, aunque victorioso, aún estaba en guardia. La caída original dio inicio a una secuencia de eventos que marcaría toda la historia de la humanidad. Profetas, reyes, sacerdotes, todos enfrentaron de alguna forma la influencia del mal. Y en cada generación, Dios levantaba a sus siervos, protegidos y fortalecidos por Miguel y los ejércitos celestiales, para que la luz jamás se apagara y la promesa del juicio final se mantuviera viva. Pero el momento más decisivo aún llegaría. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, entró en la historia humana, Lucifer percibió que su tiempo se acortaba. Desde el nacimiento del Mesías, intentó impedirlo, influenciando reyes, manipulando circunstancias, lanzando tentaciones directas en el desierto. Sabía quién era aquel que venía, no un profeta, no solo un enviado, sino el mismo Dios encarnado. Y al ver la cruz acercándose, Lucifer creía que podría vencer una vez más, que la muerte del Hijo sería su triunfo definitivo. Sin embargo, fue allí, en el Calvario, donde su derrota fue sellada. Cristo no cayó, no cedió, no falló, y con su muerte y resurrección despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente. Miguel, como guardián del cielo, presenció la consumación del plan eterno con reverencia y gloria. La cruz no fue solo la salvación de los hombres, sino la humillación de las fuerzas de las tinieblas. Lucifer, el portador de la luz, se convirtió en símbolo de la caída, de la acusación, de la mentira. Y ahora su tiempo se acortaba aún más. La victoria de Cristo fue total, y aunque la guerra continuaba, su fin estaba decretado. Miguel, con su espada de autoridad, seguía atento, sabiendo que llegaría el día en que el adversario sería lanzado al lago de fuego, no como un enemigo en pie, sino como un derrotado eterno, ante toda la creación que testimoniaría la justicia de Dios cumpliéndose plenamente. La historia siguió su curso, y con ella el conflicto espiritual prosiguió. En cada era, Miguel permaneció en acción, no como una figura distante, sino como defensor de los que pertenecen a Dios. Estuvo presente en momentos críticos, protegiendo a Daniel en el foso de los leones, reforzando al profeta contra las fuerzas de Persia, luchando en nombre del pueblo de Dios. Mientras tanto, Lucifer seguía su misión de engaño, corrompiendo reinos, persiguiendo a los justos, sembrando división. Su poder, aunque real, siempre fue limitado, pues su existencia servía no para impedir el plan divino, sino para que el amor, la fe y la obediencia se manifestaran en medio de la lucha. El tiempo avanza hacia el desenlace profetizado. El libro del Apocalipsis no oculta el final.
Lucifer será atado, juzgado y lanzado definitivamente al lago de fuego, donde ya no podrá acusar, engañar ni resistir. Ese destino ya está determinado. No puede huir, no puede alterar. Miguel, una vez más, será el ejecutor de la voluntad de Dios, participando en el juicio final. La rebelión iniciada antes del tiempo será cerrada ante toda la creación, y la justicia de Dios será completa, visible y eterna. No habrá más lugar para el mal, ni para la duda, ni para el dolor. El cielo y la tierra serán restaurados, y la victoria será final y absoluta. La existencia de Lucifer tras su expulsión se convirtió en un recordatorio vivo de que el orgullo lleva a la caída y que la rebelión contra Dios tiene consecuencias eternas. No fue destruido aquel día porque su permanencia sirve como testimonio. Su derrota inicial, la caída del cielo, mostró que nadie puede igualarse al Altísimo. Su continuidad, limitada por la soberanía divina, permite que el mal se revele en su plenitud, que los corazones sean probados y que el bien sea elegido no por imposición, sino por convicción. Miguel comprendía ese propósito y sabía que cada acto de resistencia fiel era parte del desenlace glorioso preparado por Dios. En el cielo, los ángeles fieles miran a Miguel y recuerdan el día en que la justicia prevaleció. Miran al trono y ven que Dios permanece inquebrantable, soberano sobre todo. Miran a la tierra y ven hombres y mujeres luchando, cayendo, levantándose, eligiendo. Y saben que un día todos verán lo que ellos vieron, la victoria definitiva de Dios sobre el mal. El día de la caída de Lucifer no fue el fin. Fue el inicio del camino que conduce al juicio final, a la redención completa, a la gloria eterna de Dios, siendo revelada a toda la creación. El mal tuvo su tiempo, pero la eternidad pertenece al Señor. Cada acción de Lucifer, desde su caída hasta hoy, sirve para destacar la paciencia y la sabiduría de Dios. Su tiempo de actividad es limitado y su destino ya está escrito. No triunfará. El mundo aún siente los efectos de su presencia: guerras, dolores, mentiras, destrucción, pero también atestigua la resistencia de los fieles, la protección divina y la esperanza que no muere. Miguel continúa su misión, guiando a los ejércitos celestiales, interviniendo en las batallas invisibles y asegurando que ningún plan maligno prevalezca más allá de lo que Dios permita. Todo está bajo control. La historia sigue, pero no sin dirección. Hay un propósito, hay un fin, y es glorioso. Cuando llegue el juicio final, no habrá más engaño. Lucifer será expuesto ante toda la creación como el derrotado que siempre fue. Miguel, el guerrero fiel, estará allí como testigo de la justicia eterna. Y los cielos cantarán no más la guerra, sino la paz definitiva. El mal será silenciado, no temporalmente, sino para siempre. La creación, entonces, respirará alivio eterno, libre de toda sombra. El trono de Dios será exaltado, y aquellos que permanecieron fieles participarán de la victoria final. Lo que comenzó con una rebelión será cerrado con adoración. El nombre del Señor será glorificado, y jamás habrá otra guerra. La lección será eterna y la victoria total. Esta historia, iniciada antes del tiempo, no es solo una narrativa distante, resuena en la realidad de cada ser humano, pues todos viven en medio de esta batalla invisible. Cada elección, cada acto de fe, cada resistencia al mal refleja la misma fidelidad que Miguel demostró en los cielos. Su victoria es una invitación al coraje. La caída de Lucifer es una advertencia contra el orgullo. Lo que está en juego no es solo el pasado o el futuro, sino el presente de cada vida que decide a quién servir. La libertad dada por Dios sigue siendo el mayor don y también la mayor responsabilidad. La lucha aún no ha terminado, pero el resultado ya está garantizado.
Al final, lo que queda es la certeza. Dios reina y reinará por siempre. Lucifer, que deseó ser semejante al Altísimo, será recordado como el símbolo de la ruina y la derrota. Miguel, que declaró con su vida, ¿quién como Dios?, permanecerá como ejemplo de fidelidad y fuerza. Y la humanidad, llamada a elegir, será parte de esa historia eterna, destinada a ver, con sus propios ojos, la justicia triunfar y el mal ser arrojado fuera para siempre. Y esta fue la historia de la rebelión de Lucifer, de la guerra en los cielos y de la victoria de Miguel, el arcángel del Señor. Un relato grandioso que nos muestra que el orgullo lleva a la caída, pero la fidelidad a Dios siempre triunfa. Una batalla que cambió el destino del universo y nos recuerda que el mal puede persistir por un tiempo, pero jamás vencerá el plan del Altísimo. Ahora cuéntame, ¿qué parte de esta historia te impactó más? O si prefieres, declara tu fe escribiendo aquí en los comentarios: la victoria es del Señor. Vamos juntos a difundir este mensaje y recordar al mundo que Dios reina soberano. No olvides dejar tu like, porque eso fortalece mucho el canal y nos ayuda a alcanzar más vidas con contenidos así. Suscríbete y activa la campanita, porque aún hay muchas historias poderosas por venir. Que Dios te fortalezca en la batalla y te bendiga grandemente. Hasta el próximo video.